Ya estamos en comunicación con Georgina Stico. Bienvenida, Georgina, aquí a UTEDIC en directo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bien, Sí, te bien, escuchamos. excelente. Georgina, bienvenida. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por hacerte este tiempito. Bueno, acá te saludamos. Pablo, Vilmar, eh, Jorge y Natalia. Los cuatro. Se había olvidado el nombre del compañero. No, mentira. Un gusto. Queríamos, hablar un ratito contigo, hablar sobre Grow, género y trabajo, que nos contaras un poquito sobre la organización. Es una organización, según sabemos, que tiene más de 12 años de trayectoria y que trabaja en la inclusión, en la diversidad y en los espacios de trabajo libres de violencia. Yo tengo la biografía acá de Georgina. Si ¿La no le querés? da cosa la leemos, porque es larguita, un poquito larga. ¿La No, podemos? no la leas. no la Dale, leas. pero para que sepa la Ya gente. me da cosa que pongan que soy ingeniera, ya con Bueno, eso te digo todo. Lo Como sacamos, me parece- mira, hacemos la producción, Sí, sacamos, sí. saca. Co-directora Vamos a- de Grow, género y trabajo. Soy ingeniera, Co-directora. ¿no? Pero parece que fuera parte de otra historia. Claro, Otro día claro. contamos cómo pasé de la ingeniería a este proyecto. Dale, empiezo con eso, Nati, también para darle la introducción de por qué estamos acá, ¿no? Dale. Sí. Nosotros desde Grow trabajamos específicamente con organizaciones empleadoras, sean empresas multinacionales, nacionales, pymes, organizaciones sociales, organizaciones del Estado, como cualquiera de sus formas, y con el objetivo que vos bien ahí describiste, ¿no? Que tiene que ver con lograr que sean espacios de trabajo que sean diversos, que sean inclusivos y que sean libres de violencia. Para eso, el equipo de Grow está conformado, está organizado en cinco grupos, donde un grupo, por ejemplo, lo que hace su especialidad tiene que ver con diagnosticar a cada organización y cada institución y ayudarlas y acompañarlas en crear un plan de acción, ¿no? Es decir, bueno, entendiendo dónde estamos, hacia dónde podemos ir y qué cambios podemos modificar. Entonces, tiene que ver con cambios más institucionales. Otra área que es donde yo, el área, digamos, la que llama mi corazón, donde más tiempo le dediqué, tiene que ver con la transformación cultural, ¿no? Lo que estamos pensando nosotros es cómo tenemos que hacer para que las personas que estén en recursos humanos, las que estén en marketing, los que estén en comunicación, para que las personas líderes o para que el público en general dentro de una institución pueda empezar a entender por qué es importante la diversidad, por qué es importante el enfoque de género, cómo pueden hacer para que en el día a día llevar estos temas a diario. Tiene que ver con lograr que la organización se apropie de la temática, ¿no? Que no sea una cuestión de papel, sino que realmente podamos empezar a generar como cambios de comportamiento y de pensamiento, que es muy, muy difícil y así funcionan. Después tenemos un área de investigación, un área de violencia laboral, un área de comunicación inclusiva, ¿no? Que entre todas nos vamos como articulando para lograr el objetivo. Siempre y cuando, dependiendo, ¿no? De cómo las instituciones, en qué estado está la institución, qué tipo de niveles y resistencias tienen, con qué vinieron cuando se acercaron a nosotras y en función de eso ir viendo y ir tomándoles el tiempo, ¿no? Hay veces que uno se inspira y quiere hacer de todo y tenés que ir más despacio porque la institución y la cultura de la organización así lo piden, ¿no? Lo importante es arrancar, es que las organizaciones arranquen y que lo sostengan, ¿no? Que sean planes que lo sostengan, que realmente de a 3 a 4 o 5 años vos vas viendo que cosas que discutías al principio ya no son necesarias discutirlas y que realmente se va como construyendo a partir de eso. Georgina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vilmar te habla. ¿Cómo estás? Mira, Bien, muy bien. te quería consultar, como bien decía recién Natalia, ustedes ya están hace 12 años acá. Sí. La idea fue tomada de otro país, de dónde sacan el modelo o la idea para empezar a trabajar con empresas grosas, digamos. Bueno, estamos hablando de bancos, de Uber, tienen empresas que son grandísimas. Mira, trabajamos con todo el mundo, ¿eh? Como vas a ver grandes empresas y nos encanta cuando viene la pyme chiquitita también o la organización chiquitita, ¿eh? Como que nosotras disfrutamos de todo el proceso y nos encantan esos desafíos también de poder. Hay un caso hace un par de años que a mí me encantó, ¿viste? Cuando decís, estamos logrando lo que queremos, nos llamó un vivero, ¿no? Un vivero del interior de una provincia que no era Buenos Aires, porque tuvieron una situación y se dieron cuenta que tenían que abordar parte de esta temática. Es decir, cuando eso pasa, decís, somos felices. ¿De dónde sacamos la idea? Mira, en realidad empezó por una cuestión más de una historia personal.
nada, a mí me pasó particularmente de estar buscando trabajo con una beba muy chiquita, cuando mi hija más grande, que hoy tiene 14, tenía 7 meses, y siempre los temas de género me interesaban, pero bueno, me interesaban como charlas de café. Carolina, que es mi socia, Carolina Villanueva, que es mi socia, ella sí había ya hecho un máster en políticas públicas y en temas de género. Yo había hecho algo sobre relaciones internacionales, ya había dejado la ingeniería, y estaba en esta búsqueda y me encontré en situaciones de entrevista con esta beba. Mi familia no vive en Buenos Aires, y donde continuamente te dabas cuenta cuando estabas en la entrevista en qué momento te hacen esa pregunta que te cierra las puertas, ¿no? Entonces, la pregunta de o cómo está conformada la familia, o quién tenés para que cuida a tu bebé, o qué plan, ¿viste? O cómo vas a hacer para venir acá y cuidar a tu bebé, ¿viste? Es cuando decís, ya está, esa es la pregunta que me deja fuera. Sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, como que eso a mí por lo menos me inspiró a acercarme más a Caro y a empezar a preguntar, bueno, a ver qué es lo que está pasando. Y empezamos a investigar y darnos cuenta que, bueno, que esto que yo estaba viviendo como una historia personal, en realidad era la situación de mujeres en todo el mundo, ¿no? Que no es un problema de la Argentina, es un problema global. Había ya un par de organizaciones que estaban trabajando de esta manera. Una sigue estando, ¿no? Que es una consultora boutique, una consultora muy chiquita que está en Inglaterra, que había parte escrito libros sobre esto, así que los compramos y nos lo devoramos. Y después hay otra consultora en Estados Unidos, Canadá, que también muy grande, que trabaja hace años que viene trabajando sobre esto, por lo menos 5 o 10 años antes que nosotros seguro, y de ahí tomamos la inspiración y empezamos a crear este modelo. Los primeros años fueron duros, no te voy a mentir, no es que de repente uno dice, bueno, traes esto en Argentina y surge. Imagínate la situación, ¿no? Una ingeniera con mi compañera es politóloga, metiéndonos en temas de recursos humanos y tocando puertas diciendo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y en un contexto ni una menos, digamos, que todavía no estaba como esta masividad que hay en relación a la temática de género en general, ¿no? A nivel social. Totalmente. Ni una menos fue en el 2015. Y nosotras empezamos con este tema, mira, un año antes seguro, un año y medio antes, ponele. Y fue súper interesante y muy fuerte el impacto del Ni Una Menos. Igual yo te diría que en nuestro país algo que fue como que cambió el eje y la importancia y llevó el tema a la organización empleadora, ¿no? Eso estamos hablando. Como que el tema de violencia de género era un tema que Ni Una Menos lo instaló, pero la organización empleadora le costó un poquito más tomarlo, ¿no? Y apropiárselo y decir, yo también tengo que hacer algo. No es que ya lo tengo resuelto. La sensación que había cuando nosotros empezamos hace 12 años es, el tema mujeres ya pasó, ¿no? Sobre todo en las empresas multinacionales que en sus casas matrices ya venían trabajando sobre el tema mujeres, porque eran mujeres, no se trabajaba desde la perspectiva de género, ya parecía que había pasado. Claro. Nosotros veníamos a traer la mirada a los varones, veníamos a traer la mirada que no significa tener un número en las mujeres, sino significa tener un desarrollo. Veníamos a cambiar también y a traer, ¿por qué no? Feminizamos determinados espacios masculinizados y llevamos varones a espacios feminizados. Es como veníamos a complejizar la agenda. Y yo te diría que lo que fue como lo que terminó de dar ese golpe de gracia para que se tomara más conciencia a nivel organizacional fue el caso de Telma Fardín. Eso fue un antes y un después. Es decir, me acuerdo estar ese diciembre escuchando con todo lo que había pasado con Telma. Aparte fue para nosotros súper interesante porque habíamos estado trabajando con una fundación que analizando sobre la situación de los actores y las actrices. Entonces, cuando Telma hace su descargo, usa un número que salió, que acabábamos nosotros de terminar de hacer ese informe, así que fue como muy interesante esa sensación de decir, le estoy haciendo algo que a alguien le sirve para poder justificar esto de que hay problemas que no son individuales, ¿no? Su historia no es la historia de ella, es la historia de muchas, que eso fue, creo, lo fuerte, ¿no? Eso fue, estos fines de diciembre y en ese enero empezó a explotar, sobre todo el tema de la violencia, pero no importa, es decir, el tema de la violencia trajo aparejados otros temas, ¿no? De distintas generaciones que fueron a tocar, de mujeres que fueron a tocar las puertas de sus empresas a decir, tenemos que hacer algo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué nos pasa si eso nos pasa a nosotros? Es como que la gente logró hacer
como esa transición, ¿no? Decir, bueno, de ver esta problemática y llevarla al espacio de laboral. ¿Qué significa esta violencia para mí? ¿No? ¿Qué me pasa a mí cuando estoy en el espacio laboral? ¿Cómo son mis vínculos? Es decir, ¿qué naturalizamos? ¿No? Eso fue, yo les diría, ¿no? Como lo que cambió bastante el escenario. Georgina, ¿cuál es la problemática más común con la cual se acercan las organizaciones a Grow? Mira, es muy interesante porque no hay una que sea más común. Nosotras, esto que estamos así como divididas en áreas y cada área tiene su coordinadora, siempre estamos como, bueno, viendo a ver quién es la que tiene, las que tienen más proyectos, ¿no? O cuáles son los proyectos que salen ese mes. Y eso siempre depende de la agenda, ¿no? Y te diría que las problemáticas son muy diversas, muy diversas. Vos tenés organizaciones, por ejemplo, que vienen por temas de violencia, que en general son organizaciones donde ya han vivido situaciones, donde han pasado cosas más leves o más graves, pero que no quieren que se vuelvan a repetir, o donde y les sucedió algo, lo trabajaron, pero quedaron, las personas que se hicieron cargo de eso quedaron muy dolidas, entonces necesitan más apoyo, necesitan sistematizar. También es muy común esto de querer empezar a trabajar la agenda y darte cuenta que por ahí tus líderes tienen mucha resistencia, entonces ahí también nos llaman y empezamos a pensar una estrategia con el área de transformación cultural, o querés lanzar un producto o un servicio a tus redes y ya, a veces ya lo hiciste antes y te pasó algo y tuviste una mala respuesta, entonces por eso nos llamas a nosotras para que te ayudemos a desde la parte de comunicación, analizar ese guión, o entender por qué la gente reacciona como reacciona frente a determinados mensajes. Y son las menos, porque la verdad esto es cierto. Es decir, nosotros siempre dijimos, si yo tengo que sugerirle a alguien, tiene que empezar por un diagnóstico. No es lo primero que tenés que hacer, pero es lo que menos quieren hacer las instituciones. Es lo que más les duele hacer, ¿no? Tomarse ese tiempo para mirarse a sí mismas y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasó? ¿Cómo cambié o no cambié? ¿No? ¿Sigo estando de la misma manera? Es re interesante porque esto, ¿no? Es lo que más cuesta, pero sin embargo es lo que la gente más pide. Quiero decir que cuando yo voy a un taller y les digo por ejemplo, a las personas, no sé, en nuestro país, el 43% de las mujeres son económicamente activas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Activamente o trabajan o buscan trabajo. Bueno, pero ¿hace cuánto te empiezan a decir? Eso, ¿cómo era hace 10 años? Y yo te digo, bueno, no, hace 10 años era bastante parecido. Y hace 20, ¿no? Quieren saber cómo es esa historicidad de cuándo cambió. Bueno, pero si yo hoy te muestro que hay 20 puntos porcentuales de diferencia, es decir, ¿te cambia que hace 20 años había 30 o había 40 puntos porcentuales de diferencia? Si los puntos porcentuales de diferencia con la inserción laboral de los varones es hoy, ¿no? ¿Qué tan nos hace sentir un poquito mejor? Entonces, y es interesante porque cuando tenés el dato, porque a veces no tenés el dato, ¿no? Hace cuánto tiempo que esta fotografía no cambia, siempre quieren más atrás, y más atrás, y más atrás, ¿no? 15 años no es suficiente, quiero saber hace 20, o quiero saber hace 30. Bueno, hace 30 no había dato porque no se discriminaba por género. Tenemos hace 15, que es cuando a alguien se le ocurrió pará, ¿qué tal si lo mido, no? Y pongo la variable género como mujer nada más. No sabemos que no tenemos datos sobre el colectivo trans, travesti trans, ¿no? Ahí morimos si queremos hacer una historicidad. Sí, tal cual. Pensaba eso que decías y que traes de lo personal, digo, como esa experiencia personal, después digo, bueno, si lo pensamos, la importancia de los datos, ¿no? En esto de cuantificar, decir, bueno, una experiencia personal que uno dice, bueno, te pasa a mí, pero después te das cuenta o tenés la percepción de que no te pasa solo a vos, sino que la empezás a ver que se repite y que es mucho más común de lo que uno espera o que quisiera, porque la verdad es que no querríamos que esa fuera la realidad, pero poder contar con datos justamente para poder tomar medidas, generar justamente planificar cómo transformar esa realidad, ¿no? Que es un poco el laburo que hacen ustedes. Mira, totalmente. Y es muy interesante porque esto que vos traías, Nati, ahora de la historia personal, ¿no? Y que creo que nos pasa a todos y todas. A veces, bueno, uno puede ser empático, ¿no? Y decir, si yo tengo una historia personal exitosa, no tuve muchas barreras en mi vida, y no soy empático, no soy una persona empática, es muy probable que caiga en la idea de, bueno, como yo lo logré, cualquiera puede lograrlo, ¿no? Entonces,
el dato me ayuda a saber de qué lado estoy, si estoy del lado de las personas que tuvieron más privilegios o estoy del lado de las personas que tienen más problemas. Es decir, de qué lado estoy yo de esa información. No significa que le saque peso al esfuerzo, no significa que le saque peso a la historia personal, pero es muy interesante esto de decir, bueno, el dato nos ordena, ¿no? Y lo que decías vos, lo importante de tener datos es que nos pueden como mostrar problemas que antes no estábamos mirando, como si antes no veíamos el mercado laboral como ningún otro tema, absolutamente ninguno, ni en arte, ni en temas de salud, en ningún área se tomaban las variables de género. Hasta que no lo hacemos, no nos damos cuenta de los errores que cometemos, ¿no? Y cuántos datos por ahí no los estamos viendo y errores que estamos cometiendo y no lo estamos viendo porque no los medimos. Entonces, cada vez que alguien nos dice que toma decisiones neutrales y que no ve las diversidades, y bueno, no, eso seguramente es un problema y esconde un montón de desigualdades detrás, porque nada es neutral, ¿no? en esta vida. Georgina, te traigo un poquito para acá, para la actualidad, para el 2024. Nada, venimos de semanas, ya de meses que venimos con discursos de odio permanente. Esta semana se hizo viral una entrevista al biógrafo de Javier Milei, que salió en todos lados. No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, a Nicolás Márquez, un pseudo escritor. En este contexto que estamos teniendo esta bajada de línea de estos discursos, ¿vos tenés miedo que todo este tiempo de trabajo, no te digo que se tire por la borda, pero que retroceda varios pasos y que las empresas por ahí se contagien de este discurso? Mirá, a ver, las organizaciones las empresas, las organizaciones, cualquier tipo de institución, está conformada por personas. No son entidades en sí mismas. Entonces, una organización que ha logrado traccionar en sus valores, que muchas lo tienen, en su misión o en su visión, en su plan estratégico, la agenda de diversidad e inclusión, no creo que digamos, lo que estamos viviendo hoy en la agenda pública le vaya a afectar. Al contrario, va a tomar mayor compromiso. Eso lo estamos viendo, ¿no? Instituciones que dicen, no, la agenda DEI es una DEI por diversidad e inclusión, es una agenda que yo la empujo y la empujan en todos espacios, independientemente de lo que esté pasando en la parte pública. Ahora, si vos sos una institución, que es la mayoría, lamentablemente, que no llegaron al 2024 tan armados institucionalmente, y bueno, seguramente van a tener más temores, no es que piensen esos quienes son las personas líderes, pero sí hay mucho miedo, esto de toda la vida, de que si vos haces un cambio, ¿qué va a decir la gente? Entonces, es muy interesante porque yo te decía al principio, bueno, las organizaciones están armadas de personas, pero también existe en sí misma una idea de la institución, que si no está conformada, no tiene su ADN, no está definido cuál es su ADN, quiénes somos, hacia dónde vamos, bueno, obviamente que lo que pasa en el ámbito público perjudica muchísimo esta agenda, da mucho miedo, ¿no? Yo te diría que hoy particularmente, lo que nosotros sentimos que más está afectando tiene que ver más con lo económico que con los discursos de odio. Digamos, la gente sigue invirtiendo, sigue pensando que esto es importante, perdón, ¿no? Pero cuesta mucho invertir, como cuesta invertir en cualquier absolutamente otra cosa. Pero por suerte sí notamos esto, que otro tipo de organizaciones empresarias, privadas, y que están como, que se pusieron la agenda al hombro, se la siguen llevando al hombro. Bueno, bien. Apuntar a la sustentabilidad, ¿no? De esas transformaciones. Totalmente. Sí. Es como que trabajaron ese concepto, bueno, ¿no? Que lo tienen a largo plazo y lo están pensando de ese lado. Pero esto no quiere decir, esto me parece importante, situaciones como las que pasamos, como las que venimos pasando hace más de un año, ¿no? Digo, es decir, siempre la previa a una elección también trae un montón de discursos públicos que no nos gustan tanto, como pueden ser todos estos discursos de odio, y bueno, y ahora lo estamos viendo más que nunca, y sí lo que se nota es que quien piensa diferente, en la Argentina por lo menos, se expresa de una manera más violenta. Entonces, en este sentido, sí, se ve, pasa siempre, pero tiene que ver también con una idiosincrasia que tenemos los argentinos, que no podemos disentir de otra forma, ¿no? Que uno tiene que ir, va de 0 a 100. Y bueno, eso sí, tenemos que ir viendo cómo se va manejando. ¿Y las redes sociales qué papel juegan en esta construcción? Terrible.
juegan todos los. Mira, justamente venimos charlando mucho del tema hace varios meses, porque hay un efecto que se está dando dentro de las redes sociales que es como que configura islas, ¿no? Esto no solamente por lo que nos pasó a nosotros en nuestro país, sino vieron que hay estudios, sobre todo relacionados a las masculinidades en España, en Inglaterra, en Francia, en Corea, en Japón, que todos coincidieron justo a principios de este año, o sea, que sacaron sus estudios, que esto es un dato muy interesante, que dicen que hoy no podemos hablar de la generación, no me acuerdo ahora si se llama de cristal la última generación, ¿no? No se puede hablar de una generación de cristal. ¿Por qué? Porque los varones y las mujeres pensamos tan diferentes, bueno, yo no soy parte de la generación de cristal, pero quienes forman parte de la generación de cristal piensan tan diferentes sobre temas que tienen que ver con el género, el medio ambiente, la situación de las personas migrantes, que no podemos agruparlas en una misma categoría, ¿no? Y la gran diferencia tiene que ver con que las mujeres jóvenes, ¿no? Son más progresistas que los varones en su misma edad. Esto se está tratando de entender por qué fue lo que pasó. Obviamente es distinto si vos sos parte de las mujeres o del colectivo LGBT y venís viendo las diferencias que tenías antes y cómo son las mejoras, a quizás un varón que no lo sintió de esa misma forma. No siente cuáles son esas mejoras, ¿no? O si las tiene en su propia vida, no se las puede asignar al feminismo. Esto es muy interesante porque ahí hay al tema de las redes sociales que me estabas preguntando, porque lo que se está viendo es que las redes sociales se están conformando como islas. El algoritmo está tan preparado para darte a vos lo que es de tu interés y lo que es tu gusto, que quienes pensamos de una determinada no nos enteramos cuáles son los mensajes que están consumiendo los otros. Claro. Y son mensajes de odio, y son mensajes que justamente van en contra de cualquiera de estas agendas, ¿no? Y no estamos ahí adentro porque el algoritmo nunca nos muestra ese mensaje. Uno tiene que hacer el ejercicio con sus redes sociales de buscar esos contenidos para que te empiecen a aparecer y uno empezar a consumirlos. Si no te llegan cuando se hace viral porque alguien lo sacó como de esa órbita, ¿no? Entonces, esto es súper peligroso, porque uno no puede pensar una campaña de comunicación como la pensaba antes si yo lo que quiero hacer es incidir en las personas que piensan diferente, ¿no? Tal cual. Ahí un poco como para ir cerrando, vimos que tenés como el sitio, tiene como mucho contenido, ¿no? Para acceder, para pensar, para reflexionar, para trabajar, digo. Pero veíamos esto de las campañas, ¿no? Y nos llamó, bueno, o quizás querríamos preguntarte un poco sobre la campaña sobre desigualdades en el trabajo. ¿Qué nos puedes decir o qué nos podrías recomendar o, digamos, algo que nos podamos llevar, digamos, de esto? Mira, las campañas son experiencias que venimos haciendo una vez al año, donde nosotros decimos, bueno, este año queremos trabajar esta temática y le ponemos todo nuestro ingenio a esa temática, ¿no? Entonces están la trama de la desigualdad, está, la de violencia simbólica, están, otras campañas que tienen que ver con otras metáforas, ¿no? Sobre los escenarios también de la desigualdad, es decir, como que tienen distintos nombres y van abordando esos temas. Yo les diría, métanse en todas, a ver cuál es la que a uno le es más afín, ¿no? Porque toda la información, nosotros lo que tratamos de hacer después, volcar en la web, es todo lo que construimos durante un año para las redes sociales. En general es donde más difundimos, ¿no? Entonces, las placas que hicimos, los videos que construimos, los datos que buscamos, están todos armados, están todos ilustrados para poder llevárselos. Y está pensado, o por lo menos esa fue nuestra intención, después me dirán si lo cumplimos o no, para un público no especialista, ¿no? No están pensados contenidos académicos, no son contenidos para esto, es decir, no son contenidos académicos, obviamente que los datos todos tienen sus fuentes, pero quiero decir, cuando pensamos en cómo explicar esas metáforas, tratamos de hablarle a alguien que no sabe del tema. Por eso nos encanta cuando nos llega esa persona que dice, che, yo tengo ganas de saber, pero no me animo a preguntar, ¿no? Es como que sentimos que estamos cumpliendo nuestro cometido. Después nos enteramos que hay universidades que usan los contenidos nuestros como fuentes y también es hermoso, ¿no? Pero la idea es esto, es poder comunicar las cosas de una manera distinta, salirnos de esa burbuja. Viste que muchas veces nos da la sensación de que, ya todo está listo y está todo dicho, pero claro, porque estamos moviéndonos dentro de la burbuja que nos crea una determinada red social. Y lo que nosotros esperamos es poder romper eso, ir a buscar a esa persona que piensa diferente, a ver si podemos ir
sembrando alguna duda sobre su pensamiento, ¿no? Sí, bueno, yo estuve bastante hurgando, digamos, ya los vengo siguiendo hace un tiempo, pero bueno, estuve viendo los materiales y son, como vos decís, es muy claro y es muy accesible, digo, ¿no? Y que también tiene como unos lineamientos que te permiten entender como la complejidad de los entramados que es muy útil para pensar, como para reflexionar. Así que en principio agradecer porque todo eso sirve siempre para seguir pensando y ver, digamos, por dónde encarar algunas temáticas, pero también para difundir, que es algo que vamos a hacer también junto con la entrevista. Dale, perfecto, perfecto. Creo que también está colgado, por ejemplo, uno de los últimos documentos que armamos fue el cuadernillo Masculinidades, que es como una guía para trabajar masculinidades donde sea, ¿no? Lo querés hacer en tu casa, también te puedes bajar el cuadernillo y tiene como toda una serie de preguntas, unas preguntas que te dirigen, que podrían llegar a dirigir esas conversaciones con el grupo de varones con el que quieras hacerlo, ¿no? Digo, el tema todos los temas son importantes, pero uno de los temas que más nos queremos empezar a meter tiene que ser con los varones. No nos queda otra, tenemos que trabajar con los varones, tenemos que lograr hacer que los varones les encante esta agenda, la sientan como propia y puedan sentir que tiene beneficios para su vida. Eso es importantísimo, ¿no? Porque si no, de otra manera, no hay forma de que sea sustentable, ¿no? O que podamos pensar en otro tipo de futuro para el país que nos queda. Buenísimo, Georgina. Bueno, súper valiosa tu aporte, tu entrevista al día de hoy para nosotros, para robustecer el abordaje, ¿no? En clave de género del trabajo que hacemos como sindicato. Imagínate, abarcamos cerca de 4.000 instituciones en Capital Federal. Entonces, pensarlo desde ese lugar y tratar de incorporar nuevos conocimientos y las herramientas que ustedes ofrecen, la verdad que para nosotros es súper útil, así que te agradecemos y contamos con vos para una próxima nota porque la verdad que hay muchas cosas que podemos tocar. Y nada, y yo quería recordar las redes sociales de ustedes o la página web donde poder encontrarlos. Dale, perfecto. La página web es generoytrabajo.com y las redes sociales son @generoytrabajo y nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook y en LinkedIn. Creo que LinkedIn es la única que aparte es Grow Genero y Trabajo, pero el resto con Genero y Trabajo nos encuentran. Y sí, nada, cuando quieran, la próxima me voy al estudio que hoy no pude, porque tengo cuidado, pero feliz de participar y conversar con ustedes. Buenísimo, muchísimas gracias.